En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él le respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos y epidemias, hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Estos días esta semana, estamos terminando nuestro año litúrgico. Por eso la Iglesia nos coloca en orden a la contemplación de la acción de Dios en nuestras vidas. Anoche, un poco uniéndome a lo que les compartía, anoche hablábamos de la memoria, el profetismo posexílico, que es al que corresponde Daniel. Ha pasado un acontecimiento sumamente dramático para el pueblo de Israel. Cuando se los llevan, ellos eran un pueblo, fue un imperio poderoso, un pueblo poderoso, y se los llevan a Babilonia. Este texto está, aunque se coloca en el contexto de Nabucodonosor, es un texto escrito unos 300 años antes de Cristo. O sea, ya este acontecimiento ha pasado. Y por eso el profetismo posexílico que Jeremías, Daniel, ya superan esas ínfulas, incluso lo que le llaman el tercer Isaías, después del capítulo 56, superan esas ínfulas de poder, ¿no? Y entonces empiezan a utilizar esas imágenes como la que utilizó hoy Daniel, ¿no? A poner su fe en la promesa de Dios, no en la fuerza humana, no en la fuerza humana, no en la fuerza de los soldados, que lo experimentamos mucho antes con David y Salomón y todo lo que fue antes del exilio. Ellos iban olvidando esa promesa de Dios, esa promesa que les había hecho de estar siempre con ellos. Y entonces este profetismo lo que los quiere hacer volver a mirar hacia atrás y a descubrir en la historia, en su historia, cómo Dios ha venido obrando. Lo escuchábamos también en el Evangelio hoy. Jesús también se fija en el templo. Seguramente Lucas escribe después del año 70, seguramente ya había pasado otro acontecimiento dramático para Israel, que fue la destrucción del templo, la destrucción del segundo templo, del templo que habían construido Nehemías y Esdras cuando vuelven del exilio. Ese templo lo destruyen los romanos
en el año 70. Seguramente ya había sucedido este evento. Y quizá Jesús en muchas de sus palabras había hablado de dónde estaba la fe, sobre qué estaba la fe. La fe del pueblo de Israel se cimentaba total y absolutamente en el templo. Para ellos el templo era la presencia de Dios, allá estaba el Santo Santorum. Y ellos creían que ahí habitaba la presencia de Dios. Pero era una presencia un poco encerrada en su propia fe. Al destruir ese templo, ¿dónde queda la fe? Así como se lo llevan a Babilonia, Nabucodonosor destruye el templo, se llevan los reyes, los profetas, como lo van a decir después los salmos, ¿no? Ya no tenemos ni reyes, ni profetas, no tenemos templo. ¿Dónde quedaba la fe? Seguramente también la comunidad cristiana, muchos de ellos con toda seguridad habían sido o eran lo que le llamaban los judeocristianos, eran judíos que también su fe había estado puesta en el templo, estaba en el templo. Cuando destruyen este templo, ¿dónde entonces depositar la fe? Y aparecen dos imágenes muy bellas, ¿no? Una, la imagen que dice Daniel, ¿no? Esa roca, se escribe 300 años antes de Cristo. Después le va a decir el Señor a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O lo va a decir también Mateo en el capítulo 6 cuando habla de llegaron las lluvias, el que construye sobre la arena, le pasa lo de aquel que llegaron las lluvias y el templo o la construcción se cayó. El que construye sobre roca, llegarán las tormentas, llegarán las lluvias, pero el templo va a permanecer. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, ya nuestra presencia, nuestra vida, debe ser presencia de Dios. Ya no podemos simplemente decir, la presencia de Dios es este templo hermoso. Sí, aquí está la presencia de Dios y nosotros de manera especial lo veneramos en el tabernáculo, ¿cierto? Pero nosotros debemos ser presencia de Dios. Pero esa presencia de Dios se da, ¿por qué? Por nuestra capacidad, por nuestra fuerza, por nuestra inteligencia o por nuestra fe. Un poco reflejando aquella experiencia del pueblo de Israel que había puesto ya su confianza no en Dios, no en el Dios de la promesa, no en el Dios de la alianza, sino en ellos. O como lo decía el Señor, ¿no? No se queden contemplando solo este templo. Llegará un día en que no estará. Pero nuestra presencia es real. Un padre de la iglesia decía, no recuerdo ahora, se me escapa el nombre, decía, la gloria de Dios es el hombre vivo. Un poco reflejando aquella imagen que nos decía Pablo, somos templos del Espíritu Santo. Todos nosotros somos presencia de Dios. Estos días que pues este día y medio que llevo acá, hemos hablado mucho de los laicos, del papel del laico en la iglesia, de cómo ustedes son presencia de Dios en el mundo. Y lo decía un poco yo en el almuerzo y yo lo sostengo, lo defiendo y lo promuevo, ¿no? Si en el primer siglo, fue el fluir de los monjes, del clero regular, ¿no? El segundo siglo fue el reverdecer de las comunidades religiosas masculinas y femeninas. Ese siglo es el siglo de ustedes, no porque nosotros pasemos de moda, ¿no? Sencillamente porque ese es el tiempo de los laicos. O sea, ustedes deben ser presencia real, pero una presencia que nace de esa convicción que es el Señor el que nos ha llamado, que es el Señor el que nos consagra, como decíamos en la oración, que es la gracia y la misericordia de Dios. Y si nosotros construimos de verdad nuestra fe, construimos nuestro caminar cristiano, construimos nuestro itinerario de santidad en esa roca que es Jesucristo, cobijados por ese amor maternal de la iglesia, guiados por sus pastores,
en una vida de comunión, eso no se va a caer. Entonces de pronto se va a convertir todo de arriba hacia abajo. Entonces tendremos unos pies de oro, como era la cabeza. Y así llegan rocas. ¿Por qué? Porque esa roca no es capaz con el oro. Y de pronto nuestra cabecita así va a ser un poco combinadita entre oro y barro, ¿no? Porque somos débiles y frágiles. Pero va a ser construida sobre ese cimiento sólido que es Dios. Dentro, como decía ahora, cobijados por esa gracia y ese amor maternal de la iglesia. Entonces el Señor dirá, ese templo sí no se cae. Sí no se cae porque está cimentado sobre el Señor, está cimentado sobre las promesas del Señor. Pidámosle al buen Dios que nos ayude a contemplar su presencia permanentemente en medio de nosotros. Que nosotros como fieles, todos ministros y ustedes laicos, crezcamos en la gracia del Señor. Todo es gracia, todo es obra de la misericordia de Dios. Amén.